Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, le insisto, tenemos a Fernando Espino Arévalo, secretario general de los trabajadores del metro. Fernando, me consta que desde hace años has venido haciendo observaciones, señalando deficiencias en el mantenimiento o en determinadas obras del metro, particularmente esta línea 12, la línea llamada dorada de el metro. ¿En qué han consistido estas advertencias tuyas y qué nos dices? ¿Cuáles tus primeras impresiones sobre este derrumbe de la trave elevada de la línea 12? Gracias, Ricardo, por este espacio. Mira, son las mismas observaciones que hicimos hace 9 años desde el inicio de la operación de esta línea. Mis compañeros trabajadores siempre estuvieron atentos e inquietos por la forma en que estábamos laborando. Aquí el problema es que desde un principio el tren no es compatible con las vías, Ricardo. Las curvas que fueron diseñadas para otras medidas de trenes. Es decir, el tren es muy ancho, muy pesado, muy largo para el trazo de esta línea elevada, que como a todos nos consta tiene muchas curvas. De ahí que hay un desgaste permanente en las vías y también un golpeteo sistemático en la estructura. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente al paso del tren se fue debilitando la trave o la ballena hasta que se derrumbó, se rompió, se salió de su cauce, se salió de donde estaba apoyada y desafortunadamente tuvimos una tragedia, una lamentable tragedia que pone en luto a todos los mexicanos y que preocupa también a nivel internacional. La solución, Ricardo, nosotros sugerimos desde entonces, a través de un proyecto que realizamos, me incluyo ahí, una investigación científica que determina la causa del desgaste de los rieles en la zona de curvas, donde damos a conocer con precisión, de manera técnica, de manera científica, los problemas de ese tramo de la línea 12, que es la línea elevada. Tú recuerdas que el trazo original era subterráneo, toda esa parte era subterránea, y al final de cuentas tomaron la decisión de que fuera por arriba, siguiendo el arroyo de la calle de Tláhuac, lógicamente con muchas curvas, con un tren muy pesado, muy ancho, que no cabía originalmente en las vías. Esto provoca el desgaste sistemático de los rieles y también el golpeteo en las traves, en los muros también de contención, y ocasionando desafortunadamente este problema grave en donde desafortunadamente murieron muchos mexicanos. Porque si uno, aún sin ser experto en estos temas, Fernando, si uno hace el comparativo con el tiempo, con la edad de las obras públicas en términos generales, esta obra es relativamente nueva, es una obra relativamente joven, así que más difícil de aceptar el que tan pronto se haya deteriorado. Quiere decir que lo que tú nos explicas efectivamente aceleró este proceso de deterioro, de fortaleza de la estructura. Definitivamente, Ricardo, es una obra muy nueva, muy joven, 9 años,
imposible en el mundo de que se derrumbe un puente de esa naturaleza. Es el exceso de carga de todas las estructuras de la línea 12 que están fatigadas y que seguramente falló un elemento de la propia estructura. Esto es asunto de construcción, pero también del diseño, del trazo de esta línea que nunca se debió de poner en servicio. Nosotros oportunamente, te estoy diciendo, hicimos esas observaciones, Sí. las hemos repetido con todas las administraciones, ¿no? Ahorita desde esa época, desde el 2012, hemos insistido de que esos trenes no deben de circular en esa línea, que esos trenes deben salir de la línea y que deben de comprar otros trenes adecuados al trazo de la línea. Oye, Fernando, ¿en qué momento se decide que en lugar de trenes más ligeros y con una determinada o un determinado tamaño o separación de vías, en lugar de esos trenes ligeros se opte por trenes más pesados y con otro tipo de vía que no era la originalmente concebida? ¿En qué momento se produce este pecado original de la línea 12? ¿Desde el mero principio o cuándo? Sí, desde el principio. No hubo coordinación entre los constructores y los que fabrican los trenes. Los que fabrican los trenes dice: yo me comprometo a tener los trenes en tal fecha, sin siquiera preguntar a los constructores qué cajón o qué dimensiones se iban a tener en las vías. Pero esto te lo creo, Fernando, te lo creo porque nos lo estás diciendo y porque te conozco de hace tiempo. Pero es muy difícil de aceptar cómo rayos el gobierno no puso en contacto a constructores de los trenes con los constructores de la obra para ponerse de acuerdo. Vamos, hasta un tren eléctrico de juguetería uno tiene cuidado de las pilas y de todas estas cosas. ¿Cómo es posible que no se hayan puesto de acuerdo o que el gobierno entonces no los haya puesto de acuerdo? Mira, Ricardo, a mí me consta personalmente, fui y tomé un tren antes de la inauguración, mucho antes, como unos 6 meses antes, tomé el tren, lo conduje, me llevé a un técnico y en cabina duré 2 horas de una estación de Tláhuac a la siguiente estación, 2 horas para llegar, o sea, se atascaba el tren, no cabía. Es cuando a mí me alarma el asunto, se lo expongo al director de ese entonces, se lo expongo a todas las autoridades. ¿Quién era entonces el director del metro y quién era el jefe de gobierno? Mira, el jefe de gobierno era el señor Marcelo Ebrard y el director era Paco Bojorges. Ajá. Yo les expuse que no era factible poner en operación un tren en esas condiciones, que no cabía, que se atascaba. Hasta entonces. Pero a ver, ¿cómo se atascaba? ¿Quiere decir que no cabía en el túnel? ¿Mandé? ¿Cómo se atascaba? ¿Quiere decir que no cabía? Se frenaba, o sea, no cabía. Haz de cuenta que tú metes un carro en un espacio donde se te trabe porque no cabe el tren en la vía. Otro de los problemas, no cabía en el andén, era muy largo. Tuvieron en ese entonces que quitarle la pestaña del andén para que cupiera el tren. Por otro lado, alargar el andén. ¿De qué fabricación eran esos trenes? ¿Te acuerdas? ¿Mandé? ¿De qué fabricación, de qué origen eran esos? Son de CAF. Son buenos trenes, son trenes que seguramente eran para otro país, para otro tipo de vías y que los tenían seguramente por ahí almacenados. Tuvo la oportunidad de venderlos y se los vendieron a México. Esa es
mi idea, mi concepto. Yo no he podido investigar más de esto, pero son trenes que no eran para esta vía. Nosotros lo hemos manifestado, por lo cual, Ricardo, estos trenes deben de salir de la línea. De lo contrario, tendremos el problema latente de que se nos salga otro tren. Sí. De veras, es dramático. No soy alarmista, tú me conoces, soy gente seria. Sin embargo, la opinión de mis compañeros, mis compañeras, es en el sentido de que esos trenes no caben. Pero otra cosa, Ricardo, nosotros tenemos un estudio científico realizado por técnicos nuestros que conocen el metro, que conocen el funcionamiento, la operación del mismo, y terminamos diciendo que no es posible que estos trenes circulen en esta línea con ese trazo en la parte elevada. Fernando, están llegando y sabes que circulan en redes muchas fotografías donde se ven a simple vista cuarteaduras, muchas señales de que hay ya fatiga de materiales, como hablábamos hace rato, no solamente en esta, sino en otras estaciones del metro. Te pregunto, ¿es el metro un gigante herido, un gigante fracturado? Mira, Ricardo, desafortunadamente no se le ha puesto atención al mantenimiento debido a toda la estructura de las 12 líneas. Tenemos muchos problemas que se han venido acumulando, muchas fallas que se han venido acumulando, más en este último año, que en ese aspecto favoreció porque no hay tanta gente utilizando este medio de transporte. Imagínate el metro hasta reventar, pues desafortunadamente hubiésemos tenido más muertes. Sí. Pero no se ha dado la atención desde hace 30 años. No se ha invertido el presupuesto necesario. Sí. En refacciones, herramientas, en equipo. No se ha modernizado, no se ha actualizado y no se han cambiado los equipos de índole electrónico, que deben de cambiarse mínimo cada 30 años la parte electrónica y la parte eléctrica, mecánica, mínimo cada 35, 40 años. En la línea 1 pues ya tenemos 51 años en operación, y de ahí pues que a esta administración le tocó desafortunadamente todo el descuido que se hizo o las cosas que se dejaron de hacer durante 30 años. Este es el gran problema, Ricardo. Pero lo de la línea 12 sí es sumamente preocupante. Repito, no soy alarmista, pero debemos de presionar para que se retiren esos trenes de la línea 12 a efecto de evitar otro problema, evitar que un tren salga volando así de esa magnitud, que así se les hizo ver, Ricardo, no lo estoy diciendo ahorita. Yo lo hice ver desde un principio, desde hace 9 años hasta la fecha, a todas las administraciones, a todos los directores, por oficio, y también exponiendo nuestras razones técnicas, científicas. Todo esto se los hice ver desde un principio, Ricardo. Fernando Espino Arévalo, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Gracias por tu confianza en este espacio. Estamos en contacto, Fernando. Gracias. Te agradezco mucho, Ricardo, y me da mucho gusto en saludarte. Un fuerte abrazo, éxito. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.